Aristócratas del año 2021 de Sode Yukiko, un drama que se pregunta cómo viven la felicidad las mujeres en diferentes clases sociales, un filme que se cuestiona el estado de la vida contemporánea a través de dos protagonistas femeninas de diferente clase social. ¿Cómo viste esta película? Es una película muy interesante, una película, como bien dices, del 2021, que plantea la cuestión del papel de la mujer en diferentes clases sociales. Cómo es que ellas elaboran su proyecto de vida, su trabajo, en dos diferentes círculos sociales muy diferenciados. Esta es una película basada en la novela Anoko wa Kisoku de la escritora Mariku Yamauchi, y que está ambientada en el año 2016. Estamos en la época del año nuevo. Y vemos a Hanako, de 27 años de edad, llegar a un hotel a cenar después de haber roto con su pareja, y cómo la familia va a buscar su propio interés en cuanto a esta relación. Es una película que está planteada en capítulos, de manera que en cada capítulo vamos a ir descubriendo distintos elementos. Entonces en este inicio vemos esta familia que busca sus intereses, tanto de relaciones familiares, de negocios, etcétera, y la idea de el planteamiento del matrimonio arreglado en estas clases altas en Japón. Entonces el capítulo primero va a estar situado en Tokio, y vamos a encontrar a Hanako como de las pocas amigas que quedan solteras dentro de su grupo, y cómo todos los diálogos, las pláticas, las reuniones, todo gira en torno no solamente al trabajo o a la cuestión de su profesión, sino también mucho en cuestión a su función en el hogar, en el trabajo, los hijos, la alimentación, etcétera. Mientras que ellas, de alguna manera, poco a poco van a irse sintiendo un tanto excluidas de ese grupo, y por otro lado vamos a encontrar la presión de las familias para que ella se case. Sí, eso es en el capítulo 1. El capítulo 2, aquí entra un personaje, ahora nos situamos en el año 2017, exactamente un año después, y vemos a otro personaje muy interesante aquí en la película, que es Miki Takioka, quien regresa, estaba al parecer estudiando fuera, regresa a ver a su familia, y bueno, tiene una condición económica muy diferente a Hanako, y de alguna manera ya en los capítulos posteriores se van a ligar estos dos personajes de una manera muy interesante, que tiene que ver con el esposo de Hanako, que se llama Koichiro, ¿no? Así es, este capítulo ya empieza a trabajar la técnica del flashback, porque nos permite ir del momento actual de la historia a regresarnos a algunos momentos muy importantes de su etapa en la Universidad de Keio, en donde ahí va a tener este encuentro con el que después será el esposo de Hanako. Entonces vamos a ver cómo en esta sociedad la estructuración de las ciudades, de las familias en las clases altas, están muy marcadas por el peso autoritario y de toma de decisión, no solamente de los padres, sino inclusive de los abuelos, que son aquellos que van a dar el visto bueno, la autorización para que las familias puedan unirse, previa investigación, en tanto que también muchos de ellos se dedican a la política y van a tratar de cuidar mucho esos elementos. Y cómo es que vemos, una vez que estos dos protagonistas se reúnen,
vemos las diferencias, por ejemplo, en el trato entre madre e hija en ambas familias, ¿no? Decían, hay una en donde la actividad de las muñecas que tiene madre e hija, para la otra es algo totalmente pues desconocido, porque ella, en su tradición, en su cultura, no hay esa relación a partir de estos objetos tradicionales. Así es, y sí es muy importante ese encuentro que tiene Hanako con la familia de su prometido. Es muy interesante todas estas reglas y todo el protocolo que se sigue en este tipo de ocasiones, que es el conocer a la familia de la pareja. Y posteriormente pues vamos a ver ya la consumación del matrimonio de Hanako, y pues ya empiezan algunos otro tipo de problemas que surgen también con la muerte del abuelo del abogado, del esposo de Hanako. Y vamos a ir viendo cómo es que va evolucionando la historia hacia el final, y pues que de alguna manera nos va encaminando un poquito, porque vamos viendo también en el personaje, en Hanako, pues ya una forma de pensar distinta, en el sentido de que ella, si bien fue educada para casarse, pues también se empieza a interesar por otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues desarrollarse profesionalmente. Ella quiere trabajar, sin embargo, pues también es un tema muy delicado, que se tiene que tratar con el esposo primero que nada, y después con la familia, ¿no? Entonces, sí plantea también muchos temas interesantes, como esta presión social de la que hablabas, del matrimonio, que pues la mayor parte de las veces es por apariencia, por interés, ya sea político, económico, o simplemente por una posición social, ¿no? Para ascender o para mantenerla. Nos habla también de esta diferencia de clases con estos dos personajes principales, Hanako y Miki. Y pues también está interesante, sí, el matrimonio, pero la otra visión muy diferente, que es la de Miki y otra compañera de ella, que plantean la idea de la soltería, ¿no? Entonces también está interesante esa diferencia, matrimonio con soltería. Así es, porque de alguna manera en el filme la cuestión del matrimonio lo asocian a cuestiones de apariencia, porque estamos situándonos en cómo es que hay una relación entre dos personas que pertenecen a una clase social alta, pero gira en torno a la cuestión de apariencia en la cuestión de matrimonio, mientras que la soltería, en tanto que pertenecen a otro tipo de clase social, está muy asociado a prácticas mucho más honestas, más genuinas, que marcan esa diferencia de los dos tipos de sociedad. Una sociedad clasista basada en normas, en una regulación a partir de intereses económicos y políticos, pero también la cuestión muy importante, finalmente, de la amistad. Sí, así es, una película pues que nos plantea temas interesantes, nos permite ver dos partes de esta cultura japonesa. Es la parte muy tradicionalista del matrimonio y demás, y la parte un poquito ya más liberal, que tiene relación con esto de la soltería y del desarrollo personal y profesional también de las mujeres.